Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Mi nombre es Erwin Bacén y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las informaciones. Martes 9 de septiembre. Comenzamos. De inmediato con los principales temas de esta jornada. El Comité Nacional para el Refugiado CONARE de Brasil amplió por un año el refugio temporal al exfiscal del caso terrorismo Marcelo Sosa, quien huyó en marzo de este año de nuestro país, denunciando persecución política, luego de ser vinculado con hechos de extorsión. La renovación del refugio temporal es parte de un procedimiento automático, ya que el primer refugio concedido a Sosa venció, pero el CONARE aún no ha resuelto el caso, según informó esta agencia de noticias. El exfiscal Sosa es acusado de incumplimiento de deberes y abandono de cargo, uso indebido de influencias, extorsión, cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y además prevaricato. La investigación que dirigió Sosa terminó vinculado al caso terrorismo con la cúpula empresarial y política de Santa Cruz. Y el gobierno reiteró que no atenderá la demanda de los chuteros de una nueva nacionalización de vehículos indocumentados y tampoco el pedido de los jubilados del pago de un bono y un doble aguinaldo. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, advirtió que no cederá ante los chantajes electorales y solicitó a los dos sectores dejar de lado sus amenazas de movilización en nuestro país por el perjuicio que representan las mismas para todo el territorio nacional. Respecto a los jubilados, Rada adelantó que sostendrá una reunión con la dirigencia después de las elecciones del 12 de octubre, aunque por lo pronto adelantó que su demanda no puede ser atendida por el Tesoro General de la Nación y, en el caso de los propietarios de autos indocumentados, calificó a sus dirigentes como contrabandistas. Y los gremiales anunciaron que subirán los precios de sus productos y servicios para beneficiarse del doble aguinaldo, ya que ellos no cuentan con un sueldo fijo como en otros trabajos. Así lo indicó el dirigente del sector, Francisco Figueroa. La decisión será asumida en el ampliado general de los gremiales de todo el país, este mismo que se realizará en Santa Cruz de la Sierra el próximo lunes 15 de septiembre. El sector también se encuentra en estado de emergencia y piden al gobierno revisar la ley 323 de modificaciones al Código Tributario, que se encuentra en la Cámara de Senadores y establece clausuras si no se emiten facturas por ventas mayores a 300 bolivianos. Usted se informa por Bolivia News. Y les contamos que los ciudadanos palestinos ya no necesitarían realizar el trámite de visa para ingresar a Bolivia, que se facilitaría la entrada al país de chinos e iraníes, por lo cual los trámites de ingreso de ambos países serán aprobados sin consulta previa por la Dirección Nacional de Migración. Así lo establece un nuevo decreto firmado por el Gabinete Ministerial. Los representantes de la comunidad palestina con residencia en Bolivia le habían pedido al presidente Evo Morales el ingreso libre a nuestro país. En tanto, a los israelíes se les exige que el trámite de visado sea analizado por el Servicio de Migración. Y en otro ámbito de las informaciones, les decimos que el presidente Evo Morales advirtió ayer al ministro de Educación, Roberto Aguilar, que rodarán cabezas si no se mejora el nivel de la educación de los normalistas, y a nivel general pidió mayores resultados en el área educativa como una condición para seguir invirtiendo en esta área. Morales indicó también que Bolivia necesita nuevos profesionales en las distintas áreas educativas, con una nueva orientación y con más capacidad, con mayor conocimiento, ha indicado. Más reivindicación está bien, está muy bien, pero también que haya más resultados, insistió el presidente Evo Morales. Y en otros temas, Anabel Angus es la nueva reina del Carnaval Cruceño 2015. La próxima soberana es parte de la comparsa coronadora de los Picarones. Tiene 24 años, es licenciada en Comunicación Social y actualmente se desempeña como conductora de la revista y presentadora de noticias y espectáculos en la red Unitel. Anabel es reconocida como una de las figuras más queridas por el público cruceño y en la televisión nacional también goza de buena aceptación. Su proclamación oficial como reina del Carnaval 2015 se realizará este próximo jueves a las 20 horas en la Manzana 1 de la ciudad de Santa Cruz. Y los chefs bolivianos se lucen en Mistura, la feria gastronómica más importante de Latinoamérica, donde los sabores reúnen a la realeza de la cocina. Bolivia estuvo representada por Camila Scherler y por Michelangelo Sestari del restaurante Gusto en La Paz, quienes acudieron en calidad de expositores, y Ricardo Cortés participa como disertante invitado. La delegación boliviana que asistió a la feria también ofreció una cena de personalidades y prensa de Mistura.
Revisamos ahora los indicadores económicos más importantes en Bolivia y en el mundo. El dólar se cotiza para esta jornada en 6.86 bolivianos para la compra y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro, que cambió de códigos hace unos días, se cotiza hoy en 8.88 bolivianos y el yen en 0.06. Y las principales informaciones deportivas están aquí en Bolivia News. Y para cerrar los encuentros amistosos que sostiene la selección boliviana en Estados Unidos, hoy se enfrenta a México en la ciudad de Denver. Un cambio radical es lo que intentará hoy Bolivia en el partido que jugará ante México, luego de la lamentable presentación que tuvo el pasado sábado ante Ecuador, donde perdió por 4-0 frente a Ecuador, reiteramos, en la ciudad de Miami de Estados Unidos. Hoy frente a México será el segundo encuentro amistoso que jugará el equipo dirigido por Javier Escargorta, esta vez en la ciudad de Denver, Estados Unidos. Una de las cosas que intentará el equipo nacional es mejorar el rendimiento que tuvo ante los ecuatorianos, algo que según los datos que salieron desde el interior del equipo enojó al vasco Escargorta y tratará de cambiarlo, según indican. La filosofía es que se puede fallar en los aspectos técnico-tácticos, pero lo que se reclama es mayor actitud y temperamento a la hora de disputar un balón. Y el boliviano Marcelo Martins es el mejor jugador del Campeonato Brasilero de Fútbol Profesional. Extraordinario, un orgullo, un ejemplo. Fueron algunos de los adjetivos que usaron dos exjugadores y ahora entrenadores a la campaña que realiza el boliviano Marcelo Martins en el Cruzeiro de Brasil, convirtiéndolo en el goleador no solo del equipo sino del campeonato brasilero, uno de los más competitivos del mundo. Carlos Aragonés y Álvaro Peña, el primero que tuvo la experiencia de haber jugado también en Brasil y el segundo, uno de los mejores delanteros que tuvo la camiseta verde, la selección nacional, además de haber sido entrenador de Martins. Tanto Aragonés como Peña coincidieron en lo que hace Martins es realmente extraordinario, como también un orgullo para los bolivianos. También se ha conocido en las últimas horas que el boliviano Marcelo Morelo Martins encabeza el ranking de los mejores jugadores de la Liga del Fútbol Profesional Brasilero, lo que estaría habilitándolo, Dios mediante, para obtener precisamente uno de los reconocimientos más importantes del fútbol brasilero. Amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hemos revisado rápidamente los principales temas para esta jornada. Retornamos más adelante con más informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.